En este sitio se vive muchísimo la unidad. Abandonada, o sea, esa casa aquí está abandonada en este momento. Aquí nadie vive. Entonces dije, hágame en esto para yo ponerle cuidado a mis terrenos. No sé si ustedes escuchan la tranquilidad con que nos recibe este lugar el día de hoy. Vinimos a conocer cuáles son, o bueno, una de las aldeas más importantes de toda la historia. Se dice que acá de Lisboa, pero creo yo que también es de todo Portugal, donde casi nadie viene hablando en el contexto de turistas. Vamos a pegarnos una pasadita, aunque el lugar es bastante pequeño, pero allí es donde nos vamos a dar cuenta cómo es que se vive la verdadera cultura portuguesa. Así que bueno, con esta bonita vista que ustedes están viendo allá, que estas aldeas son así como una especie de montaña, vamos a pegarnos la pasada el día de hoy. Así que ustedes que están allá en casita y yo que estoy aquí, que bueno, que por cierto mentira, ya no está haciendo tanto frío, vamos a ir a revisar a ver qué vamos a encontrar el día de hoy. Para llegar a estas villas pues se necesita primero traer buen calzado, porque la cosa aquí está complicada para bajar y siempre es como muy ajustado, se podría decir, el camino. Entonces también hay carros que uno tiene que cursar, pero es una de las más bonitas que hay. Entonces vamos a ir pues ahí a conocerlas, a ver qué tal. Y no escucha nadie, nada más el perro y nosotros caminando. Es que estos son los puntos importantes o los sitios que serían bueno conocer, donde está toda la historia como la historia portuguesa, cómo crece la gente, cómo vivía antes, cómo eran sus casas. Y en estas vilas es donde usted se da cuenta del día a día. Las calles muy pequeñas, todo de azul y blanco, como cuando estuvimos en como a Señas do Mar. La fuente, mira, tiene la fuente, fuente que no se olvide, vea, Colares, fuente de Freguesía, agua limpia, como la zona principal, aquí es donde se desarrolla la vida. Y estamos en lo alto de toda la montaña, de camino a Sintra. La iglesia principal bueno, si no les había contado, esta vila acá se llama Penedo, que es como una de las 7 más famosas que tiene casi todo Portugal, y es donde se vivía anteriormente la historia, o bueno, donde se vive todavía, porque todavía hay gente que reside acá. Además que es muy bonita porque está ubicada en toda la montaña. Miren allá, tiene toda la montaña de la Serra de Sintra, y el clima le favorece mucho, porque si usted es una persona que no le gusta mucho el calor, le gusta más que todo la montaña, la zona verde, la naturaleza, aquí puede pasar usted muy bien. Ejemplo, unas vacaciones, o si a ustedes les gusta mucho la zona del medio ambiente, tiene ahí la típica chimenea, ahí está saliendo el humo. Y esta gente es privilegiada porque allá en el fondo, todo eso que ustedes ven gris allá, eso ya es el océano. Ya antes desde aquí
esa gente sale acá desde por la mañana y todo lo que lo rodea hacia el océano, porque como esto está cerca a el Cabo da Roca, o sea, son calles pequeñitas en las cuales lo único que hace es conectar a los habitantes de estas casas para que puedan, digamos, como caminar libremente. Y estos son como uno de los miradores que usted se puede encontrar al momento de llegar acá. Miren, todo esto es cubierto por naturaleza. Y Sintra, que todavía sigue distinguiendo por tener casas tipo mansiones. Por ejemplo, esa que está allá al frente. La casa es la que se encuentra en la parte de arriba y todo lo que está abajo es un jardín con palmeras. Imagínense cuánto se demora eso haciéndole mantenimiento de manera semanal. Ve a la iglesia. A pesar de que es una iglesia pequeña, pero está muy bien organizada. Y miren, ahí todavía tiene los azulejos. Y miren cómo está el techo. Deben cuidado. Y aquí yo creo que es para el número de personas que viven acá. O sea, porque el número es pequeño. Una de las partes importantes en las que es distinguida esta aldea aquí, además de ser bonita, tranquila, yo creo que los minuticos que hemos estado aquí nos ha parecido pues interesante, además que ahorita la gente también ha sido chistosa y alegre. ¿Qué es lo que distingue aquí? Que hay dos fiestas importantes que en esta zona se realizan, una que es la fiesta del Espíritu Santo y la otra que es la fiesta del Imperio, que son realizadas a lo largo de todo el año y que la gente que vive en estas casas aquí la realizan constantemente y que todos participan. Por ejemplo, si ustedes miran hacia allá, el árbol que ya se encuentra como en la plaza principal, esa es la plaza principal, también ya lo tienen creado, ya lo tienen decorado, todo lo tienen adornado. Es más, tienen allí también regalitos para como todos los niños que están aquí. Entonces es una opción de que en este sitio se vive muchísimo la unidad. Aquí aguinaldo de luces al día viernes, o sea hoy a las 6. Por eso es que están haciendo allí. Ven a cantar con nosotros, vea pues, zumos dulces, vino quenche, vea pues, tiene bebidas para que la gente venga y disfrute. Aquí ya tenemos también como el único restaurante que se encuentra aquí. Se pueden ir a sentarse aquí como a disfrutar de lo que quiere tomar y tiene una vista interesante. Allá tiene agua. Y estos son uno de los pequeños caminos que siempre se van a tener que encontrar para poder llegar aquí. Ya venimos de visitar la aldea, yo diciéndole villa y no es villa sino aldea. Son la aldea de Penedo, que es esta que tenemos aquí a la izquierda. Y bueno, pues realmente es por más que todo revisar cómo es la tradición de esas culturas, porque cuando son netamente de un solo país son pues un poco cerrada como la convivencia entre ellos. No hay mucho para hacer, simplemente la iglesia, allí se reúnen, por ejemplo el día de hoy va a haber un evento, nada más, y pues allí ya estaban haciendo como arreglando todo para las fiestas. Son personas que la mayoría son personas de edad, las que habitan en estos sitios porque crecieron, hacen toda su vida y bueno, lamentablemente ya fallecen en estos lugares, pero tienen vistas interesantes.
Con lo que sí se va a encontrar usted va a ser con estas casitas así, pequeñitas de 2 pisos, color azul blanco. Mire, casa de mi papá. Y ahí dice. Vea, eso es otra callecita, traversa de Aceña. La verdad es que nos metemos por ahí y no sabemos dónde salimos. Porque como son tan lejanas, esas casas acá, miren el estado en que están. Bueno, no están perfectas, pero como dicen por ahí, una lavadita y queda. Vean el estado en que están. Cómo están abandonadas. O sea, esa casa aquí está abandonada en este momento. Aquí nadie vive. Quizás de pronto por la lejanía. Entonces, mucha gente prefiere irse para las ciudades grandes o simplemente como alejarse. Esta casa sí es antigua. ¡Ja! Vea, tiene fotos de las personas que vivían ahí. Y miren cómo eran los trajes ahora años de las personas. Y así eran los rostros. Este correo, ¡ja! Vea, llave, necesitaba una llave para poder abrir. Vea, correo, como dicen ellos. Y este árbol. Ya son las 4 de la tarde. Cuando los vinimos a conocer las aldeas, en este caso nos dijeron que viniéramos también a pegarnos la pasadita por un lugar específico que tampoco ha sido muy conocido en esta zona de acá de Lisboa, y se llama la Quinta de Ribafría. Cogió pues como un poco la tarde, porque siempre para hacer los recorridos es un poco largo, aunque ustedes no crean en el video que se cortó unos segundos, pero siempre es algo de distancia. Aunque está temprano, son apenas como las 4:30, sino que el invierno ya entra y miren cómo está de oscuro, aunque ustedes lo ven allí un poquito de luz. Ahora les voy a mostrar esto. Es un lugar pero impresionante. Miren aquí las frutas. Allá como ya cae el invierno, las hojas se ponen de color naranja. Esto dicen acá que es una, bueno, no tengo el nombre muy claro ahora, pero es como una poseta. Nosotros le decimos poseta. Es un, miremos a ver, donde se acumulaba el agua o donde guardaban el agua. Bueno, ahora no hay nada, pero me imagino de que era bastante bonito. Además que es un terreno grande, son como casi 1.6 kilómetros, para que puedan aquí como venir a conocer. Se ve bonito de día, sino que ya nos está cogiendo la noche, entonces tenemos que apurar a finalizar, a ver lo más llamativo. Creer que aquí vivió nada más una familia. ¿Cómo era esto? La construcción. ¿Qué será eso que sale por arriba? Eso de allá. O sea, hay cositas que todavía mantienen, porque esto también hace como parte del municipio de Sintra. Aquí caía el agua. En el año de 1541 se lo hicieron para una sola persona. Y ese señor dijo: quiere que me haga una casa gigante con una torre que yo pueda divisar todos los terrenos que yo tengo a mi favor. La gente de plata. Y vean cómo es. Es como un patio gigante.
para muchas habitaciones, pero ¿para qué tantas habitaciones si era poquita gente? Miren las puerticas que eran, como eran las puertas ahora años. Les voy a mostrar. Esta puertica, yo mido casi 1,75, 1,70 sí, más o menos, como 1,78. Y la puertica es menos de esa estatura. Acá otra, Z, miren cómo era. Y esta es la famosa torre de la cual les estaba mencionando, que este señor en algún momento dijo que hicieran esta mediana torre para él. Como que era un señor que le gustaba mucho la naturaleza y todo, entonces dije, hágame en esto para yo ponerle cuidado a mis terrenos. Y qué bien que hicieran los terrenos, porque eran muchísimas hectáreas las que estaban alrededor de toda la ciudad de Sintra. Quizás estas eran las habitaciones donde esta gente pues dormía, o era la casa completa adentro, solo que no está permitido entrar, porque esto lo que cubre son hectáreas de camino. Entonces pues usted tiene aquí como para divertirse. Vean cómo se ve aquí de bonito como otra especie de pequeño lago creado. Las ventanas donde se asomaban, y allá arriba era donde se asomaba el principal, o sea, como el patrón o el dueño, a divisar el parquecito. Y a este medio parque que tenían, como si no tuvieran algo para divertirse. Y es bonito. Lamentablemente pues esto ya no le echan, como decimos nosotros, no le echan mano. Simplemente se preocupan como por la fachada y un poco el exterior. Miren aquí. Pero imagínense cómo era esto de bonito en sus inicios. Aquí llegaba la gente, este parque inmenso. La gente aquí se divertía. Entonces acá, miren la portada, la postal que tenemos ahí. De atrás, la Serra de Sintra. Y este señor se asomaba por ahí a mirar a ver qué había para hacer con el día a día. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poquito acerca de la historia de Lisboa, que esto fue pasando de mano en mano de los propietarios, y hay muchos sitios así. Hay muchísimos palacios acá en estas zonas montañosas que ni siquiera han sido descubiertos por las personas y que están supremamente abandonados. Es que esta zona de Sintra tiempo atrás fue de mucho dinero. Nos veremos entonces en otra ocasión, ya puede que sea en Lisboa, en otra ciudad o en otro país, no lo sabemos todavía. Así que no siendo más, fijos para todos, chao chao.